En un mundo donde millones se despiertan sin propósito, donde hombres y mujeres viven en silencio derrotados por sus miedos, hay historias que no son solo relatos de guerra. Son códigos para reprogramar tu mente y forjar tu espíritu. Hoy escucharás la historia de Leónidas y los 300 espartanos. Una historia que Hollywood convirtió en película, pero que pocos comprenden en su esencia real, porque esta no es solo la historia de un rey y su ejército. Es un entrenamiento mental diseñado para ti. En los próximos minutos descubrirás por qué la disciplina de Leónidas era inquebrantable, cómo su liderazgo transformó el miedo en poder, cómo su estrategia convirtió la muerte en inmortalidad y, sobre todo, cómo aplicar su mentalidad para romper tus excusas, destruir tus miedos y forjar el guerrero o la guerrera que ya vive en tu interior. Así que quédate hasta el final, porque cada parte de este video está diseñada para reprogramar tu subconsciente, para eliminar tus cadenas y recordarte que en este mundo donde todos se rinden, tú serás de los pocos que nunca retroceden. Hace más de 2500 años, cuando el mundo conocido temblaba ante el rugido de un imperio que parecía invencible, existía una pequeña ciudad-estado llamada Esparta. No era la más rica, no era la más grande, pero sí era la más temida, porque en Esparta los niños no crecían con cuentos de hadas, crecían con entrenamiento brutal. Desde los 7 años se les arrebataba de los brazos de sus madres para entrar a la AGOG, el sistema de formación más despiadado de la historia. Allí aprendían que el dolor era un maestro, no un enemigo, que el fracaso era parte del proceso, no un motivo de vergüenza, y que la muerte en batalla era la única forma de vivir eternamente. De ese fuego nació Leónidas, hijo de rey, pero forjado como guerrero. No fue criado para el trono, fue criado para el escudo y la lanza. Y cuando llegó su hora, no gobernó con palabras suaves, sino con ejemplo. No era un rey que exigía sacrificio. Era un rey que lideraba desde el frente. La filosofía de Leónidas no se basaba en palabras hermosas ni en discursos adornados. Se basaba en un principio brutal y simple. Si sangras en el entrenamiento, sangrarás menos en la guerra. Cada amanecer, los espartanos entrenaban su cuerpo hasta el límite y su mente más allá del límite. Aprendían a resistir el hambre, el frío, el dolor y la humillación. Dormían en camas duras, comían alimentos escasos y si querían más, debían robarlo. Pero si los descubrían, no eran castigados por robar, sino por haber sido atrapados. Porque en Esparta, la disciplina era ley, la astucia era virtud, la fuerza era obligación y el honor era lo único más valioso que su propia vida. Para Leónidas, no existía la idea de vivir sin propósito. No existía el lujo de lamentarse, de buscar excusas o de culpar al destino. Para él y sus hombres, cada día era un regalo para volverse más peligrosos, más disciplinados y más resistentes. Cada día era una oportunidad de morir mejor que ayer. El día llegó. El rugido del imperio persa retumbaba por toda Grecia. Jerjes, el rey de reyes, avanzaba con un ejército tan vasto que, según los relatos, al beber de los ríos, los secaba. 1 millón de hombres, bestias y máquinas de guerra. Un océano de muerte avanzaba hacia la pequeña Grecia. Mientras otros reyes temblaban, Leónidas permanecía firme. Eligió el paso de las Termópilas, un desfiladero tan angosto que los números del enemigo perderían su ventaja. Allí, con solo 300 espartanos, reforzados por unos pocos miles de aliados griegos, decidió enfrentar la tormenta. Pero aquí yace el verdadero código sigma de su vida. Él sabía que iban a morir. No era ignorancia, no era arrogancia, era conciencia total de su destino. Y aún así, sonrió ante la muerte. La noche antes de la batalla, mientras los persas llegaban como una ola negra, un soldado espartano, Dieneques, escuchó a un aliado decir: «Dicen que los arqueros persas son tantos que sus flechas taparán el sol». Dieneques no dudó, no tembló, no pestañeó. «Entonces lucharemos en la sombra». Ese era el temple de los hombres que Leónidas lideraba. Ese era el espíritu forjado bajo su mando, una fuerza mental que transforma el miedo en poder. Porque cuando aceptas la muerte, ya no tienes nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, te conviertes en invencible. Y entonces llegó la batalla. Los persas atacaron como un mar desbordado, seguros de que aplastarían a ese pequeño grupo de guerreros. Pero lo que encontraron fue un muro de acero y disciplina. Los 300 espartanos pelearon hombro con hombro, escudo con escudo, formando la falange impenetrable. Su sincronía era tan perfecta que parecía que un solo guerrero gigante combatía contra miles. Durante 2 días, Leónidas y sus hombres resistieron oleada tras oleada, rompiendo lanzas y partiendo cráneos con sus propias manos cuando las armas se quebraban. El suelo de las Termópilas se tiñó de rojo, pero no era solo la sangre de espartanos. Era sobre todo la sangre de miles de enemigos que cayeron ante su furia. Jerjes, humillado, ofreció a Leónidas salvar su vida si se rendía y se arrodillaba ante él. Pero Leónidas no era un rey como los demás.
Ven y tómalo. Esa fue su respuesta cuando exigieron que entregara sus armas. 2 palabras que se convirtieron en el grito inmortal de Esparta, Molon Labe. Finalmente, fueron traicionados por un griego que mostró a los persas un camino secreto por las montañas. Rodeados, exhaustos, heridos, los 300 sabían que su final había llegado, pero no retrocedieron, no suplicaron, no lloraron. Lucharon hasta su último aliento, con la certeza de que su muerte encendería la furia de toda Grecia. Y así fue. Porque gracias a su sacrificio, el mundo aprendió que un puñado de hombres y mujeres con disciplina, honor, resiliencia y liderazgo puede cambiar la historia para siempre. Guerrero. Esta no es solo la historia de Leónidas y los 300, es el reflejo de un principio eterno. Cuando tu propósito es más grande que tu vida, tu fuerza se vuelve infinita. Leónidas y sus hombres sabían que morirían, pero eligieron la muerte antes que la rendición, porque su causa era más grande que su miedo. Ellos no peleaban solo por Esparta, peleaban por el futuro de la humanidad, por la libertad, por el honor de su estirpe, por sus familias y por su propio código interno. Hoy, en este mundo moderno, pocos tienen un propósito que trascienda su comodidad. Muchos viven para sobrevivir, para entretenerse, para no sentir dolor, pero los grandes, aquellos que son recordados, viven para algo más grande que ellos mismos. La verdadera disciplina no es obligarte a levantarte temprano o entrenar fuerte. La verdadera disciplina es saber para qué vives y para qué morirías si fuera necesario. Esa claridad de propósito es lo que forja. Disciplina de hierro, honor inquebrantable, resiliencia frente al dolor, estrategia ante el caos, liderazgo que inspira sin necesidad de palabras. Fuerza mental capaz de soportar el fracaso sin rendición. Superación diaria, sin excusas ni lamentos. Porque cuando sabes quién eres y por qué luchas, ningún ejército es demasiado grande, ninguna batalla es demasiado larga, ningún sacrificio es demasiado alto. Ahora, guerrero, ¿cómo aplicas la mentalidad de Leónidas en un mundo donde no blandes una lanza ni llevas un escudo de bronce? Hoy tus batallas son diferentes. Tu enemigo es la pereza, la mediocridad, el miedo al rechazo, la inseguridad y la voz interna que te dice que no eres suficiente. La disciplina es tu primera arma. Leónidas entrenaba a diario no solo para fortalecer su cuerpo, sino para forjar una voluntad indomable. Tú debes entrenar igual. Si tu meta es construir un cuerpo fuerte, entrena aunque no tengas ganas. Si tu meta es un negocio propio, trabaja cada día aunque estés cansado. Si tu meta es dominar un arte, estudia, practica y fracasa sin excusas. El honor es tu escudo. Significa ser íntegro con lo que dices y haces. Si decides un camino, síguelo. Si prometes algo, cúmplelo. Incluso si nadie te observa. La resiliencia es tu coraje ante las derrotas. No importa cuántas veces falles, importa cuántas veces te levantes con más fuerza y aprendizaje. La estrategia es tu visión. Leónidas eligió el lugar exacto donde luchar, porque en la guerra, como en la vida, no basta con ser fuerte. Debes elegir tus batallas con sabiduría, planear cada paso y anticiparte al enemigo. Y el liderazgo es tu legado. No es mandar, es inspirar. No es hablar, es ser el primero en dar el ejemplo. En la familia, en los negocios, en cualquier grupo, el verdadero líder no pide sacrificio, lo encarna. Así como Leónidas lideró desde el frente, tú debes ser el primero en levantarte, el primero en actuar, el primero en dar sin esperar nada a cambio. Esa es la forma moderna de ser un espartano. Ser un guerrero o una guerrera con propósito, disciplina, honor, resiliencia, estrategia y liderazgo, cada día de tu vida. No temas a la muerte, teme a no vivir con propósito, porque un guerrero sin causa es un esclavo de sus miedos. Recuerda, cuando tu disciplina es más fuerte que tus excusas, cuando tu honor es más importante que tu comodidad, cuando tu propósito es más grande que tu vida, entonces caminas por la tierra como un verdadero rey o reina, sin importar tu corona. Hoy, guerrero, has escuchado la historia de Leónidas, quien eligió morir de pie antes que vivir de rodillas, y la de Musashi, quien venció cada batalla dominando primero su propia mente. 2 guerreros, 2 culturas, un mismo código, disciplina que forja el cuerpo y el espíritu, honor que guía cada paso, resiliencia que transforma el dolor en poder, estrategia que vence antes de pelear, liderazgo que inspira sin hablar. Recuerda siempre, un guerrero no vive para evitar la muerte, un guerrero vive para cumplir su propósito, aunque le cueste la vida. Camina hoy con esa certeza, y el mundo no tendrá cadenas capaces de detenerte.